Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos una vez más por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, algo que ha generado muchísima conversación y especulación en las redes sociales, Afra y Mert. ¿Qué ocultan sus cariños? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Ya saben, Afra Saraoğlu y Mert Ramazan-Demir, dos nombres que suenan fuerte en el mundo del espectáculo turco, no solo por su innegable talento en la pantalla, sino también por algo más que se percibe entre ellos. Su química en la serie Yalan es innegable, pero ¿hasta dónde llega esa química? ¿Es solo profesional o hay algo más profundo? Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles rápidamente que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco y mucho más. Así que denle clic al botón de suscribirse ahora mismo. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué está pasando realmente entre Afra y Mert? A ver, analicemos la situación con lupa. Desde que empezaron a trabajar juntos en Yalan, las alarmas de romance se encendieron. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo parecía indicar que había algo más que amistad. Y claro, las redes sociales explotaron. Los fans empezaron a recopilar cada detalle, cada interacción, cada fotografía, en busca de pruebas que confirmaran sus sospechas. Se crearon incontables hilos de Twitter, grupos de Facebook dedicados, e incluso análisis exhaustivos en plataformas como Tumblr, todos dedicados a desentrañar la verdad detrás de cada mirada fugaz y sonrisa compartida. Uno de los puntos clave que alimentó los rumores fue, obviamente, su increíble química en la pantalla. Seyran y Ferit, sus personajes, tienen una relación intensa, llena de pasión, drama y, por supuesto, mucho amor. Y como sabemos, a veces es difícil separar la realidad de la ficción, especialmente cuando los actores logran transmitir tanta emoción. Muchos se preguntaron si esa conexión que veíamos en pantalla era simplemente actuación o reflejaba sentimientos reales entre Afra y Mert. La forma en que se miran, la manera en que sus personajes se tocan, incluso las pequeñas improvisaciones que parecen surgir naturalmente durante las escenas más íntimas, todo contribuye a la percepción de que hay algo más que simple camaradería profesional. Los fans más observadores han notado, por ejemplo, que en ciertas escenas fuera del guión, parecen reaccionar con una naturalidad y afecto que va más allá de lo requerido por sus roles. Pero no solo se trata de la serie. Fuera del set, también han surgido momentos que han dado mucho que hablar. Fotos y vídeos de ellos juntos compartiendo tiempo libre, riendo y disfrutando de la compañía del otro han circulado por todas partes. Incluso se les ha visto de vacaciones juntos, lo que por supuesto desató una ola de especulaciones. ¿Eran simples amigos de vacaciones o algo más? Unas fotos particularmente reveladoras, tomadas por paparazzi durante una supuesta escapada romántica a un destino paradisíaco, mostraban a Afra y Mert caminando de la mano por la playa, riendo y disfrutando de lo que parecía ser una atmósfera muy íntima y personal. Aunque la calidad de las fotos era baja, la especulación que generaron fue enorme, alimentando aún más los rumores de romance. Ahora, seamos honestos, ninguno de los dos ha confirmado ni negado explícitamente un romance. Han sido muy reservados al respecto, lo cual, por supuesto, solo ha alimentado aún más la curiosidad de sus fans. En algunas entrevistas han hablado de su buena relación, de la química que tienen en el trabajo, de lo mucho que se admiran mutuamente. Pero siempre evitan entrar en detalles sobre su vida personal. Afra, en particular, ha sido muy hábil para desviar las preguntas directas sobre su relación con Mert, respondiendo con generalidades sobre la importancia de la amistad y el respeto mutuo en el entorno laboral. Mert, por su parte, tiende a ser un poco más bromista, alimentando los rumores con comentarios ambiguos y sonrisas enigmáticas que dejan a los fans aún más confundidos. Esta ambigüedad, esta falta de confirmación, es precisamente lo que hace que el misterio de Afra y Mert sea tan intrigante. Nos deja espacio para especular, para imaginar, para interpretar las señales que nos dan. Y claro, todos tenemos nuestra propia opinión al respecto. Algunos están convencidos de que son pareja, que están enamorados y que simplemente prefieren mantener su relación en privado. Otros creen que solo son buenos amigos, que su química es puramente profesional y que todo lo demás es producto de nuestra imaginación. Los defensores de la teoría del romance señalan que el lenguaje corporal de Afra y Mert en las entrevistas,
la forma en que se buscan con la mirada y el cuidado que parecen tener el uno con el otro son signos evidentes de una conexión más profunda. Los escépticos, por otro lado, argumentan que la intensa presión de los fans y los medios puede llevar a interpretar erróneamente gestos simples de amistad y compañerismo. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Qué podrían estar ocultando? Aquí es donde entramos en terreno especulativo, pero vamos a considerar algunas posibilidades. Primero, podrían querer proteger su privacidad. Ser una figura pública conlleva mucha presión y escrutinio, y es comprensible que quieran mantener su vida personal alejada de los focos. Una relación pública puede ser muy difícil de manejar, especialmente cuando estás constantemente bajo la lupa de los medios y los fans. Cada cita, cada gesto, cada interacción sería analizada y comentada hasta la saciedad, lo que podría generar estrés y afectar la dinámica de la relación. Segundo, podrían estar preocupados por el impacto que un romance podría tener en su carrera. Yalan es un éxito enorme y cualquier noticia sobre su vida personal podría afectar la percepción del público sobre la serie y sus personajes. Podrían temer que un romance público distraiga la atención del trabajo y genere controversia. Algunos productores y agentes incluso aconsejan a sus representados mantener su vida amorosa en secreto, especialmente si están trabajando juntos, para evitar cualquier posible distracción o conflicto que pueda afectar la producción. Tercero, podrían simplemente no estar seguros de lo que sienten el uno por el otro. Tal vez están explorando sus sentimientos, conociéndose mejor, y no quieren apresurarse a ponerle una etiqueta a su relación. A veces las cosas necesitan tiempo para desarrollarse, y es importante respetar ese proceso. Forzar una relación o hacerla pública antes de tiempo podría ser perjudicial para ambos, especialmente si no están completamente seguros de sus sentimientos. Pero más allá de las razones que puedan tener para ocultar sus cariños, lo cierto es que la relación entre Afra y Mert es un tema que sigue generando mucho interés y debate. Y creo que eso se debe a que en el fondo, todos somos un poco románticos y nos encanta la idea de que el amor pueda surgir en los lugares más inesperados, incluso en el set de una serie de televisión. Nos gusta pensar que la magia que vemos en la pantalla puede trasladarse a la vida real, y que los actores que interpretan historias de amor pueden encontrar el amor verdadero entre ellos. Y quizás lo más importante de todo es que independientemente de si son pareja o no, Afra y Mert han logrado crear una conexión especial, una química que se transmite a través de la pantalla y que nos hace creer en el amor. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Su trabajo como Seyran y Ferit ha resonado profundamente con el público, creando una base de fans leales que no solo admiran su talento actoral, sino que también invierten emocionalmente en su relación en pantalla. Esta conexión emocional es lo que impulsa la especulación y el interés en su vida personal, ya que los fans anhelan ver que la magia que experimentan a través de sus personajes se extienda también a la realidad. Ahora, para concluir, recordemos que la relación entre Afra y Mert sigue siendo un misterio. Hemos explorado la evidencia, considerado las posibles razones de su secretismo y reflexionado sobre el impacto de su relación en su carrera y en la percepción del público. Al final, la verdad solo la conocen ellos dos. Pero independientemente de la verdad, el fenómeno Afra y Mert nos recuerda el poder de la química en pantalla, el atractivo del romance y la fascinación que sentimos por la vida de las celebridades. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dado algo que pensar. Recuerden que al final, lo más importante es respetar la privacidad de las personas y no hacer juicios precipitados. Dejemos que Afra y Mert vivan sus vidas como quieran, y sigamos disfrutando de su talento y su trabajo en Yalan. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Afra y Mert son pareja o simplemente buenos amigos? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué opinan sobre todo esto. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus puntos de vista. Compartan sus teorías, sus observaciones y sus expectativas sobre el futuro de Afra y Mert, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que denle like, compartan y suscríbanse. No se pierdan mis próximos vídeos, donde seguiré explorando los misterios y las intrigas del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.